A continuación, una palabra de fe y esperanza con el pastor Alex Bogagio por TV Cosecha. Bendiciones. Es una alegría, es un placer estar aquí juntamente con ustedes después de un momento un poco complicado donde yo y mi esposa Siliani pasamos por esta enfermedad que tanto está asolando el mundo. Mas el Señor nos ha sostenido, el Señor ha fortalecido. Estamos casi ahí unos 100%. Falta un poco aún. Mas gracias a Dios hemos recuperado. Pasamos por un momento delicado. Mas yo quiero agradecer a todos ustedes que han orado por nosotros. Hermanos de todos los lugares han orado, han llamado a nosotros, han nos apoyado en este momento. Y el Señor nos ha dado victoria. Muchas gracias a todos ustedes aquí en el Perú y en otros países, hermanos de varios lugares han pasado con nosotros este momento, esta tormenta, han pasado con nosotros juntos. Yo quiero compartir hoy una palabra justamente con un tema que habla tribulaciones, un hecho inevitable. Acerca de este tema, yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Nadie está libre de no pasar por tormentas en la vida, por tribulaciones. Yo quiero que usted pueda abrir su Biblia, pedir a usted que abra su Biblia en Hechos capítulo 13, el versículo 1, 2, 3 y 4, y después el mismo libro de Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Nos dice así la palabra de Dios. Hechos, capítulo 13, versículo 1 adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, el capítulo 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis queridos hermanos, es muy hermoso cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y estos textos que nosotros hemos leído, observamos la actuación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y cómo Dios obró en la vida de estos hombres a través de circunstancias contrarias, momentos no favorables a los ojos humanos. Mas Dios obró, Dios hizo milagros, Dios los fortaleció, Dios ha sostenido en medio de diversas tribulaciones. Es por esto que el título del sermón es este: tribulaciones, un hecho inevitable. Las tribulaciones pueden pasar en mi vida, en su vida. Quizás algunos de ustedes están en este exacto momento pasando por tribulaciones, pasando por momentos difíciles. Vamos a iniciar aquí nuestra introducción. Observamos en el capítulo 13, el versículo 1 hasta el 4. Estos discípulos, bajo el orden del Espíritu Santo,
Y aquí encontramos a Pablo y a Bernabé, dejaron la iglesia local y se embarcaron a su primer viaje misionero. Han ido a hacer misiones, evangelizar, bajo la dirección del Espíritu Santo. Es muy lindo cuando nosotros, al inicio que leemos, al comienzo, observamos aquí, ellos estaban ministrando al Señor, estaban ayunando, estaban consagrando, estaban orando. Y entonces, dice la Biblia, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí nosotros encontramos algo lindo. Hombres direccionados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien orientó, quien guió. El propio Dios los llamando y ministrando para que estos hombres fueran a este viaje. Vamos a observar un principio. Nosotros vamos al transcurso del sermón a analizar que ellos han pasado por diversas dificultades. Ellos han pasado por momentos muy complicados. Mas hay un secreto aquí. ¿Quién envió a Pablo y a Bernabé? El propio Dios. Bajo las órdenes del Espíritu Santo, la orientación del Espíritu Santo, bajo un momento de consagración, ministrando, ayunando, Dios habló, Dios manifestou en la vida de estos hombres, orientando para que ellos dejaran su ciudad local, la iglesia local, y fuera a ministrar, a llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares. Y después de viajar largas distancias, pasar por varias ciudades, predicar el mensaje del Evangelio, hablar del Señor Jesús, después de enfrentar algunas pruebas, tribulaciones, ellos entonces tienen que volver y regresar a sus casas. Y cuando ellos regresan a sus casas, ellos pasan a visitar algunas ciudades que ellos habían plantado iglesias. Es claro que los viajes en aquellos tiempos no eran como nuestros días actuales. Eran viajes desafiadores. Eran viajes complicados. No era como hoy. Hoy nosotros podemos ir a un continente, al otro continente, de un avión. Subimos en un avión, volamos y estamos en otro lado del mundo. Hoy se puede hacer muchos viajes. Buses, carros, veloces, aviones. Aquel tiempo era totalmente complicado. Los viajes eran muy desafiadores. Además de esto, el apóstol Pablo siempre estaba pasando por persecuciones, diversas adversidades. Su vida fue marcada por muchos desafíos. Cuando el apóstol Pablo dejaba una iglesia, yo quiero creer que él pensaba, imaginaba en la posibilidad que no volvería a ver a estos hermanos, debido a estas dificultades. La persecución, su vida siempre en peligro, y también los viajes eran un poco complicados. Quizás en su mente, aunque había un deseo en su corazón de volver a visitar a los hermanos, mas ni siempre fue de esta manera. Quizás pairaba, permanecía en su mente de un día volver a reunir con estos hermanos solamente en el cielo, reencontrarlos en el cielo. En consecuencia, nosotros podemos observar que el apóstol Pablo siempre cuidaba muchísimo con sus palabras, que él hablaba sus palabras a los nuevos creyentes. Con otras palabras, él elegía con mucho cuidado las palabras que iba a dejar con los nuevos creyentes. Nosotros podemos imaginar que había una preocupación de este fundador de la iglesia, de este padre en la fe, de los nuevos creyentes, las palabras clave para que aquellos creyentes permanecieran firmes y constantes en la fe. Es el texto que nosotros hemos leído
em Hechos capítulo 14, versículo 21 e 22. Nos diz assim: e después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué el apóstol Pablo volvió? Confirmar los ánimos de aquellos discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Qué lindo! Observamos las palabras del apóstol Pablo. Aquí le anima palabras de valor a los nuevos creyentes, a los nuevos hermanos, y llama la atención para que ellos permanezcan firmes, queden firmes en la fe. Y hablando, es necesario, con otras palabras, las tribulaciones vendrán sobre la vida de ustedes. Vendrá sobre la vida de ustedes tiempos de dificultad, tiempos difíciles. Mas, si nosotros queremos entrar en el reino de Dios, es necesario que pasemos por estas tribulaciones. Observamos, hermanos, que el apóstol Pablo, él no deja aquí a los hermanos ninguna regla acerca de finanzas, conferencias, cómo será el crecimiento, métodos de crecimiento, o entonces un simposio de liderazgo. No, a pesar que estos temas son importantes y tienen su lugar. Mas las palabras del apóstol Pablo aquí son palabras para aquellos nuevos creyentes, animando a ellos que ellos deberían tener una vida sin tregua. Con otras palabras, una vida cristiana intensa. Un momento donde había persecuciones. Un momento donde aquellos que se entregaban a Cristo compraban una pelea muy dura con el sistema político y el sistema religioso de su tiempo. Entonces las palabras del apóstol Pablo aquí era para que los nuevos creyentes permaneciera firme. Sería una vida intensa, mas ellos tenían que concluir, terminar la carrera que estaba propuesta a cada uno de ellos. Es por esto que él dice aquí, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Palabras con un objetivo: preparar a estos nuevos creyentes a permanecer firmes para entrar en el reino de Dios. Las palabras siguen siendo fiel hasta nuestros días actuales. A usted que está ahí del otro lado, para nosotros entrar en el reino de Dios, debemos comprender esta palabra. Hoy nosotros vivimos en tiempos donde se profesan muchas veces un evangelio sin dificultades, un evangelio muy blando. Mas aquí está diciendo, y nosotros vamos a ver al transcurso del sermón, que el propio Señor Jesús habló acerca de las tribulaciones. Estas palabras siguen siendo fiel hasta los días actuales. Debemos tener clavado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Debemos pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Prestamos un poquito de atención. Esta no es una palabra de tristeza, mas esta es una palabra de fe y esperanza, no de tristeza. Quizás usted está ahí del otro lado diciendo: uy, pensaba que el pastor Alex hoy iba a ministrar un mensaje de autoayuda, un mensaje, quizás 10 pasos para nosotros salir de esta pandemia victorioso. Vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Mas esta palabra es la palabra de Dios para nuestras vidas en el día de hoy. No un mensaje de tristeza, un mensaje de fe y esperanza. Hay un propósito que un día nosotros
vamos gozar de una eternidad con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a observar. Luego, en el capítulo 13, cuando usted leer ahí en su casa o en su trabajo, Hechos capítulo 13, vamos a observar algunas ciudades que el apóstol Pablo, él pasa en este primer viaje misionero. Primero, la ciudad de Pafos. ¿Qué encuentra el apóstol Pablo en la ciudad de Pafos? Oposición. Oposición. Hechos capítulo 13, el versículo 7 al 12, va a hablar de un falso profeta llamado Bar Jesús, o Elimas, como era conocido. Este falso profeta era un hechicero. El gobernador de esta ciudad de Pafos, una autoridad política, escuchó hablar acerca de Bernabé y de Pablo. Él quería escuchar, oír el mensaje que estos hombres estaban predicando. Y este falso profeta, este hechicero, comenzó a impedir y a veces hablar mentiras o tonterías para que el gobernador llamado Sergio Paulo no tuviera la atención, no prestara la atención acerca del mensaje que el apóstol Pablo y Bernabé estaba transmitiendo. Pero había un deseo en el corazón del gobernador. Mas Elimas, el Bar Jesús, el falso profeta, impidió, se ha oponido, fue la oposición para impedir que el apóstol Pablo y Bernabé llegara hasta este hombre hablando del mensaje del evangelio. Él quería escuchar este mensaje. Y nosotros, al transcurso de los versos, observamos que Pablo coloca un punto final. El gobernador escucha el mensaje, se entrega su vida a Cristo y el nombre de Dios fue glorificado. Mas encontramos aquí oposición. Dios cambió la situación. El gobernador se convirtió. El nombre de Dios fue glorificado. Mas hubo oposición. Ciudad de Pafos. La segunda ciudad, nosotros encontramos la ciudad de Perge. En la ciudad de Perge, en el mismo capítulo 13, versículo 13, tenemos aquí otro punto que he puesto: abandono. Abandono. Uno de los compañeros que estaba con el apóstol Pablo y Bernabé en este viaje, los abandonó. Yo no voy a seguir adelante. Yo voy a volver atrás. Uno de los compañeros, Juan Marcos, los dejó y regresó a Jerusalén. Esto en la ciudad de Perge. Ahora vamos a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Esto en el capítulo 13 también. Primer punto. Pasa en la ciudad de Pafos por un momento de oposición. En la ciudad de Perge pasa por un momento de abandono de uno de sus compañeros. ¿Ya? Mas llega aquí en la ciudad de Antioquía, del versículo 17 hasta el 41 del capítulo 13 de Hechos, el apóstol Pablo entra en una sinagoga y comienza a predicar la palabra. A mí me encanta cuando el líder de la reunión habla, alguien que tiene una palabra. El apóstol Pablo no perdió la oportunidad y comenzó a ministrar un sermón extraordinario, un sermón expositivo, donde él muestra la persona de Cristo, donde él trae las escrituras sagradas y como si fuera como luz a los ojos de aquellos hombres, y ellos se encantan con aquel sermón. Un sermón de estos grandes predicadores, hombres de Dios que tenemos hoy día. ¿Ya? Tenemos muchos hombres en nuestros de lengua hispana, portuguesa, en muchos otros idiomas, ¿no? Hombres que tienen el don de la palabra. Son hombres muy usados por Dios. En aquel día fue el apóstol Pablo. Él vino con un sermón expositivo extraordinario. Y el corazón de la gente no aguantaba. Cada vez que le hablaba una palabra, entraba en el corazón. ¡Qué lindo fue! Una experiencia. Su primer sermón fue impactante. El mensaje impactó el corazón de aquella gente. Y la gente lo quería seguir escuchando. Y cuando él termina, hablaron, lo invitaron. Usted puede venir la semana que viene a seguir hablando esta palabra.
Qué lindo, qué maravilloso. Yo quiero creer que en aquel momento el apóstol Pablo habló: Señor, muchas gracias. Pasamos por oposición en Pafos, un compañero nos abandonó en Perge, mas aquí nosotros encontramos el punto clave. Este primer sermón, estas personas fueron impactadas. Ahora ya tengo la invitación para volver a la siguiente semana. Un refrigerio. Y nosotros encontramos el versículo 43, además del impacto del sermón, hubo conversión. Hechos capítulo 13, versículo 43. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Sermón impactante, conversión. Cuando ellos menos esperaban, allá en Antioquía de Pisidia, alboroto, envidia y calumnia. Observe, la obra de Dios siempre está hecha con momentos de gozo, momentos de alegría, mas también siempre habrá tribulaciones, luchas, envidia, alboroto, calumnia. Vamos a leer el versículo 44 y 45 del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar a la palabra del Señor. Observa, al transcurso de la semana, la noticia andó por toda la ciudad de Antioquía. Hay unos hombres ahí predicando un mensaje poderoso. Casi toda la ciudad fue a escucharlos. Versículo 45. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que caluniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. ¡Qué prueba! ¡Qué prueba! Si el primer sermón impactó, la semana siguiente provocó envidia, provocó calumnia, provocó debates. Mira, ele estava predicando a palavra de Deus. E mira que sucede. Depois, delante destas pruebas, delante destas calúnias, Deus sempre é glorificado. O versículo que sigue, 46 al 48, del capítulo 13 de Hechos, va a hablar del evangelio a los gentiles. Si hubo oposición de los judíos, Deus estava preparando, abrindo caminhos del pueblo gentil. Mi querido hermano, Deus tem puertas abertas. Observamos, há pruebas, há dificuldades, há lutas, mas Deus tem puertas abertas. Deus va más allá que nuestros ojos pueden ver. Quizás você está aí passando por um momento delicado. Quizás você está aí escutando este mensaje e falou: "Oye, quero escuchar a palavra de Deus, pero Deus habla comigo, eu não aguento mais. Estou passando por diversas pruebas, de diferentes classes de pruebas que você está passando. Mas Deus está aí contemplando sua vida. Tranquilize seu coração." Observamos aqui o versículo 46 al 48 del capítulo 13 de Hechos. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: es necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes los han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se ofrecemos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. El versículo 48 en esa versión me encanta. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Conversión de los gentiles. La puerta, el mensaje del evangelio llega ahora a los gentiles. Dios, Él tiene proyectos, planes en mi vida, en tu vida, más allá que nuestros ojos pueden ver.
Quizás, mi querido hermano, cuando llegan las tribulaciones en nuestras vidas, a veces somos seres humanos. Nosotros pensamos que es un punto final. A veces nosotros pensamos, Señor, ¿y las promesas que tienes en mi vida, será que termina aquí? Mas nosotros debemos confiar en el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios nos llamó por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Hay luchas, observamos aquí en el versículo 44 y 45, hubo envidia, hubo oposición, caluniaban, debatían, mas el Señor ya estaba trabajando en toda esta situación para la salvación de los gentiles. El versículo 49, difusión de la palabra del Señor en toda la provincia. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda la región. Hay la versión que dice toda la provincia. El mensaje fue llegando. Había oposición. Había luchas. Prueba de esto que ellos fueron expulsos de la ciudad. Observamos el versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. La versión Nueva Traducción Viviente, ella dice así: luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes. Mira cómo el adversario es astuto. Siempre va a fomentar a personas influyentes que pueden influenciar a otras personas. Estas mujeres, en esta versión, ella deja bien claro, mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad incitaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Hay pruebas, hay luchas, hay tribulaciones, mas en todo el Señor es soberano, el Señor está en el control de toda la situación y el nombre del Señor será glorificado a través de nuestra perseverancia, a través de nuestra confianza en el Señor. Qué lindo cuando nosotros vemos toda esta situación. Ahí yo vuelvo al título del sermón: las tribulaciones ocurren. Es un hecho inevitable. Ahora le toca a nosotros en confiar en el Señor. En Juan capítulo 16 y el versículo 33 nos dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando nosotros hablamos acerca de las tribulaciones, el propio Señor Jesús habló que nosotros, sus hijos, sus seguidores, pasaríamos por tribulaciones. Aquí, en Juan capítulo 16 y el versículo 33, son palabras de nuestro Señor, nuestro modelo supremo, el sumo pastor, nuestro pastor. Él habló. Es lindo. Esto significa, si Él tuvo victoria, si Él ha obtenido la victoria, nosotros vamos a tener victoria. El creyente debe entender, es necesario pasar por las tribulaciones, es necesario, mas nuestro modelo supremo, nuestro ejemplo supremo, venció. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo en la tierra es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros aquí podemos encontrar confianza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira que me encanta la primera parte del verso 33 de Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nuestra paz está en el Señor Jesús. En Él está nuestra paz. Quizás, mi querido hermano, usted está pasando por una enfermedad. Puede ser que usted, ojalá que no pase, pero puede ser que alguien está fue acometido por este virus. Y no es fácil. Yo soy testigo. Yo pasé por esto. Aún estoy en fase de recuperación. No es fácil. Los días más críticos de esta enfermedad, cuando ella te asola, es terrible.
tenemos que trabajar muy fuerte, pedir gracia para Dios en nuestra mente, porque nosotros llegamos a un límite, humanamente hablando. Mas las palabras de Jesús, ella trae consuelo a nuestra alma. El Señor Jesús habló: os he hablado para que en mí, en Él, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, encontramos paz en sus palabras. La palabra tribulación es definido como sufrimiento o un estado de gran tribulación. Pero yo he traído aquí algunas definiciones acerca de la palabra tribulación. Ella del griego, de la palabra griega, quiere decir tilipsis. En las enciclopedias bíblicas, tilipsis está de esta manera: la idea de un gran estrés emocional y espiritual, que puede ser causado por presiones externas e internas. ¿Ya? Primer punto aquí que nosotros encontramos del griego en algunas enciclopedias bíblicas, la idea de la palabra tilipsis: gran estrés emocional y espiritual, que puede ser causado, provocado por presiones externas e internas. La presión, ella puede venir de diversas áreas, de personas que no quieren nuestro bien, que literalmente desean nuestro bienestar. Hablamos los enemigos, no quiero saber quién son, pero hay, quizás hay, ¿ya? Personas que no quieren ver nuestro bienestar. Esta presión puede ser algunas circunstancias adversas, una enfermedad, un divorcio, una separación de un matrimonio que a veces tenía años, momentos juntos, parecía que estaba todo en paz, todo tranquilo, y de repente llega como una tempestad en una familia, o la muerte de un ente querido. Las circunstancias adversas, a veces consecuencias de algunas decisiones equivocadas. Son situaciones difíciles que tenemos que enfrentar y pasar. Segundo Strong, tilipsis quiere decir literalmente como presión, una aflicción, angustia, sobrecarga, persecución, problemas. Y la última definición aquí del diccionario Vini, define como aquello que perturba el alma o el espíritu. Con otras palabras, presiones de todos los lados. Problemas, dificultades emocionales, a veces en el tocante material, afecta el financiero. Son dificultades. Las tribulaciones, los problemas, estas presiones ocurren, son inevitables. Va a suceder, principalmente en aquellos que han entregado su vida a Cristo, aquellos que son seguidores de Cristo. Parece que las cosas se tornan más sensibles para nuestros ojos. No quiere decir que las personas que no han entregado su vida a Cristo no pasan por problemas. Pasa igual, mas nosotros nos tornamos más sensibles y observamos que no es fácil. Mas nosotros encontramos consuelo en la palabra de Dios. Estamos en una posición especial, la posición de herederos. Nosotros, por pasar, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, mas nosotros tenemos palabras de ánimos de nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido el mundo a través de su gracia, a través de su misericordia. Nosotros recibimos poder y autoridad para enfrentar estos desafíos. Enfrentar estos desafíos en el mundo presente. Por testimonio propio de mi persona, como yo hablé aquí, momentos difíciles yo pasé algunas semanas atrás, y donde la mente comienza a imaginar que está llegando su punto final aquí en esta tierra, y comienza uno estar presionado. ¿Y ahora qué será? Con los hijos, con la familia, las situaciones
mas Deus nos ha dado poder e autoridade para que nós podamos enfrentar estes desafios. Como, pastor? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem consuelo para nossas vidas. Ella tiene renuevo para nuestras vidas. Ella tiene fortaleza para nuestras vidas. A través de la palabra, a través de nuestra intimidad con Dios, hay consuelo, hay renuevo. Y el Señor tiene este consuelo, esta fortaleza, este poder ahí para usted en este día. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que estás pensando en este exacto momento. Mas consuela su alma a través de esta palabra. La última palabra no es tuya. La última palabra no es de la medicina humana. Gloria a Dios por los médicos. Gloria a Dios por la medicina humana. Mas la última palabra, ella viene de parte de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 8, versículo 16 hasta el 18, nosotros encontramos aquí el apóstol Pablo hablando a los hermanos de Roma. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué lindo! Aquí habla, somos herederos de Dios, coherederos de Cristo, si padecemos juntamente con Él. Ya, vamos a entender bien esta parte aquí. Y ahí dice, por cierto, el versículo 18 de Romanos capítulo 8, por cierto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Glorias a Dios. ¡Qué maravilla! Como creyentes, como siervos de Dios, nosotros somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. La palabra heredero del griego, cloronomos, definiendo el término, el que toma posesión o hereda. ¿Ya? Nosotros somos verdaderos herederos de Dios. Nosotros tenemos que detener un poquito aquí y pensar qué privilegio nosotros tenemos. Qué privilegio. Pasamos por aflicción, pasamos por aflicción, mas somos herederos de Dios. Ahora, hay una condición, como yo he mencionado aquí, el versículo 17. Debemos sufrir juntamente con Él. El versículo 17. Si es que padecemos juntamente con Él. Para nosotros entender esta realidad de nuestra herencia con Cristo Jesús, tenemos el ejemplo de Cristo. Él sufrió, Él padeció. Nosotros debemos enfrentar y superar cualquier oposición que se aparezca en nuestras vidas, en nuestro camino, tal como Él hizo. Ustedes han observado aquí los viajes del apóstol Pablo, el primer viaje, lo que él pasó. Vuelve victorioso, con noticias buenas, salvación, milagres, señales. Vuelve, pero fue perseguido, fue calumniado, fue echado fuera de la ciudad. Mas nosotros debemos aquí padecer juntamente con Cristo. Pastor, esto es una derrota. No, esto no es una derrota. La vida cristiana, caminar con Cristo, no es un parque de diversiones, mas sí un campo de batalla. Es una guerra. Es una vida intensa. Pasamos por diversos sufrimientos. El sufrimiento está relacionado a una guerra, a una batalla. Mas nosotros no somos derrotados, porque Cristo venció el mundo. Y el apóstol Pablo, él pasa esta información aquí, que nosotros debemos enfrentar estas tribulaciones en un momento donde nosotros vamos a alcanzar las glorias eternas. No se compara con las glorias eternas, las glorias venideras, que há de manifestar-se.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pasar por las tribulaciones puede ser positivo. Y hay una palabra de esperanza. No se compara lo que nosotros pasamos aquí. No importa la tribulación que nosotros tenemos que pasar, tenemos que enfrentar. La dificultad no se compara con el nivel más allá, cosas más grandiosas que Dios tiene para nuestras vidas después de las tribulaciones. Aún aquí en esta tierra, Dios puede dar cosas lindas, maravillosas para tu vida. Persevera, mi querido hermano. Sigue adelante. Quizás usted amaneció en este día y habló, yo no aguanto más. Es una prueba. Termina una, comienza otra. Termina una, comienza otra. Nuestra vida es un campo de batalla, mas las tribulaciones terrenales no se comparan con las glorias eternas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, con las bendiciones espirituales, con las bendiciones que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Si nosotros manejar bien el cristianismo, vivir conforme la palabra de Dios, nosotros vamos a entender esto, que sufrir con Cristo es maravilloso. Padecer por la causa de Cristo, por la causa de seguir a Él, nosotros vamos a entender que es un placer. Hay un mensaje de esperanza. Habrá sufrimiento en nuestra jornada, mas llegará el momento mayor de gloria, de fuerza, de sabiduría, de gracia de Dios en nuestras vidas. Dios dará gracia para que nosotros vengamos pasar por toda esta situación. El apóstol Pablo aquí, él habló que hay una gloria que nos espera más allá, no se compara. Este está hablando de los beneficios eternos y actuales por nosotros pasar por esas tribulaciones. Cuando nosotros prevalecemos sobre las dificultades, sobre las tribulaciones, nos movemos. Nosotros alcanzamos un nivel espiritual diferente. Tenemos una experiencia con Dios. Nosotros nos tornamos sensibles a las cosas espirituales. Tornamos sensible. Eu estou seguro que a muitos que estou predicando, através deste mensaje, você está mais sensível às coisas espirituais. Quizás há pessoas que não aguantavam 10 minutos escuchar um mensagem da palavra de Deus, mas devido às tribulações, às pruebas que você está passando, você está escutando todo este mensaje. Y está hablando, Dios, habla conmigo. ¿Sabe qué es esto? Las pruebas, las tribulaciones ha hecho de usted una persona más sensible a las cosas espirituales. Nosotros cuando pasamos por tribulaciones, tenemos placer en orar, en buscar la presencia de Dios, en sentir la presencia de Dios. Comenzamos a leer pasajes tan conocidos que a veces nosotros ya habíamos leído, mas sentimos el placer de leer más y comienza a aclarar para nosotros. Seremos capaces de discernir las cosas espirituales. Mi querido hermano, yo quiero concluir este sermón. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Todos nosotros pasamos por las tribulaciones, mas las tribulaciones no se comparan con el peso de gloria, con las victorias que Dios tiene para nuestras vidas. El ejemplo aquí del capítulo 13 y el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, observamos el apóstol Pablo en su primer viaje, plantando iglesias, vidas siendo transformadas, autoridades como el gobernador Sergio Paulo siendo transformados, gentiles siendo impactados por el poder del mensaje, iglesias implantadas, victorias, el costo, muchas tribulaciones, mas el nombre de Dios fue glorificado. No será diferente en mi vida ni en tu vida. El nombre de Dios será glorificado si nosotros confiar y perseverar. Yo quiero concluir aquí este mensaje con el versículo 52 del capítulo 13 de Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo es este versículo? Este versículo aquí es el versículo 52.
observamos que nosotros vemos el apóstol Pablo en el versículo 50, él fue expulso de la ciudad. Las mujeres influyentes, los líderes, ya incitaron a la gente, hicieron un alborozo allá, un mover y echaron fuera de la ciudad. Mas qué lindo, ¿cómo termina? Este es el versículo 50, el versículo 52. Y ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo puede esto, pastor? Hay una alegría que el mundo no puede dar, mas Cristo puede dar para tu vida. Yo quiero creer que mientras yo predico, el Espíritu Santo está tocando en su corazón. El Espíritu Santo está te moviendo para que usted levante su cabeza y mire que Dios es más grande, es más poderoso que esta prueba, que esta tribulación que tú estás pasando. Y este gozo solo Dios puede dar, que sea visitado por el poder del Espíritu Santo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mi querido hermano, levante la cabeza. Dios, Él tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene cosas grandes para tu familia. Dios tiene cosas grandes para nuestro país del Perú. Dios tiene cosas grandes para los cristianos que están esparcidos por todo el mundo. Nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, nos alimentar de esta palabra, nos gozar en la presencia de Dios. Amén. Yo quiero concluir con una oración. Si me permite, donde tú estás, cierra tus ojos. Yo quiero orar. Soberano y eterno Dios, te agradezco por esta palabra que alimenta nuestra alma, esta palabra que llena cada uno de nosotros de alegría. Yo sé que quizás muchos que están escuchando, Señor, están pasando por circunstancias difíciles, por momentos terribles. Mas, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, visita a este hombre, a esta mujer, a esta familia, a este joven, a este adolescente, a estos niños. Visítalos con tu presencia. Hay un consuelo, Señor, que solo tú puedes dar, Señor, para estas vidas. Señor, si hay alguien enfermo, Señor, con este virus, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, sanidad sobre estas personas. Que haya restauración, que haya, Señor, sanidad. Si hay alguien, Señor, que fue afectado financieramente por estas crisis, Señor, crisis mundial, Señor Dios, abre puertas donde todos quizás han puesto un punto final, Señor, donde han escuchado la palabra no. Dios, la última palabra viene de ti. Bendice, Señor, a este hombre, a esta mujer, a estas personas que han creído en el poder de su palabra. Amén. Que Dios les bendiga poderosamente. Que Dios les bendiga. Medite en cada versículo. Lea el capítulo 13 y el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Gracias por estar aquí conmigo, participando. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Queda en la paz del Señor.